tardes y bienvenidos a la tercera sesión de esta jornada de historia. En la jornada de hoy va a intervenir en primer lugar José Muñoz. José está especializado en la historia desde una óptica local. No en balde es cronista oficial de su localidad, Villarta de San Juan. Ha colaborado en el informe de solicitud de monumentalidad del puente romano sobre el Cigüela de Villarta y también ha publicado distintos artículos en diarios, revistas y monografías editadas por la Diputación Provincial de Ciudad Real, la Biblioteca Oretana o el Patronato de Cultura del Alcázar de San Juan. Ha sido ganador del 7º Premio Oretania de Investigación Histórica. José, o Pepe, como le conocen, es un investigador sumamente trabajador. No solo en la cantidad de sus estudios, sino también por lo minucioso de su trabajo. En la edición pasada de las Jornadas de Historia presentó un trabajo muy laborioso y completamente documentado. En esta línea se mantiene la ponencia que nos presenta hoy. La propiedad de herencia a la vista del catastro del Marqués de la Ensenada, de 1752. Cuando quiera. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, noches. Y, en principio, antes de comenzar, mi agradecimiento a todos los que hacéis posible estas jornadas y espero que os queden fuerzas para seguir. Y a los demás, pues la esperanza de poder compartir con todos vosotros pues un pequeño trozo de vuestra historia, de la historia de herencia. En 1749 se expidieron las instrucciones para iniciar el catastro encaminado al establecimiento de contribución única. Y se hacía por distintos motivos. Uno de ellos, fundamentalmente, porque se consideraban antisociales y antieconómicas las contribuciones que había en aquella época, ¿no? Y, por tanto, se trataba de hacer contribuir al vasallo, dice textualmente el decreto, en proporción de lo que tiene y gana con justicia y equidad. A este respecto, el profesor Palacio Atar decía que era sin duda un proyecto demasiado ambicioso para su época y por eso irrealizable. Ensenada fue consciente de las dificultades que entrañaba y así lo declaró muchas veces. Pero aquel esfuerzo de información reflejado en el catastro no solo sirvió de referencia y base para estimaciones posteriores, sino que constituye una de las aportaciones documentales más importante para nuestra historia económica. El presente trabajo está referido exclusivamente a la población de herencia, pero dentro de un proyecto más ambicioso que tratará del estudio del catastro del Marqués de Ensenada en los pueblos sanjuanistas de la provincia de Ciudad Real, que en su momento fueron desgajados de la provincia de Toledo y algunos de ellos, como Villar de Arenas, fueron desgajados asimismo del partido judicial de Alcázar para incorporarse a nuevos partidos judiciales creados en la Orden de Calatrava como Manzanares y Daimiel. En el estudio del mismo, no solo las respuestas generales, esta es la copia del registro del Marqués de Ensenada en las respuestas generales, el original, no solamente las respuestas generales, sino fundamentalmente en cada uno de los diversos cuadernos que la componen, vemos reflejada una foto fija de una situación de herencia en aquel momento. En aquel momento y para este efecto se formó una comisión en herencia con la presencia obligada y además con invitación expresa del cura prior de la villa, el licenciado don Fray Jerónimo Pérez de Figueroa, y al mismo acompañaban don Luis Ramón Moncada, que era alcalde por el estado de Hijosdalgo, Andrés Martínez Barrejón por el estado llano alcalde, y asimismo se incorporaron a la misma los regidores Victoriano López de Villaseñor por el estado de Hijosdalgo y Andrés Aguilera del Campo por el estado llano. El procurador síndico Juan Fernández Cano, actuando como peritos los siguientes vecinos que normalmente eran todos ellos agricultores de gran raigambre en herencia. Bernardo García Solorzano, Juan Francisco Moreno Palancas, Juan Manuel de Úbeda Logroño, Juan López Naranjo, José Martín de Ojeda.
y actuaba de escribano de la comisión Pedro Javier Cifuentes y asistencia del escribano del Ayuntamiento de Herencia, Juan Manuel Socano. Asimismo, para ciertos cometidos se contó con la colaboración del maestro albañil Manuel González Román. Las labores de esta primera actuación se inicia el 24 de noviembre de 1751. En el año 1752, pues evidentemente ya el alcalde cambia y en aquel momento pasa a ser alcalde Ángel Francisco de Abengoza. Hemos creído conveniente, antes de seguir, el mantener las unidades antiguas de medida de superficie y longitud, concretamente fanegas, celemines, porque consideramos que gran parte de nuestros vecinos todavía, al hablar de las extensiones de las fincas, manejan mucho mejor el tema de las fanegas que el tema de las hectáreas. Bien, bueno, este es un grabado de Domingo de Aguirre. No es de la publicación que hizo el Instituto Provincial de Estudios Toledano, sino es de una edición que conserva la Biblioteca Nacional y que se difiere mucho en el grabado de las mismas. La diferencia está en que la parte de abajo pone una nota diciendo que lo hizo Aguirre Feci. Bueno, pues aunque las declaraciones juradas de los vecinos de Herencia se indica por regla general la distribución y composición de las viviendas, los registros de los cuadernos oficiales a los que antes aludíamos solo hablan en general y omiten la distribución de ellos. Por tanto, no omiten el tema de las cocinas, dormitorios, cámaras y demás, pero se limitan a decir que es un cuarto bajo o cuarto bajo y principal. El cuarto bajo no significa planta baja, sino que solamente la parte de abajo era habitable y el otro se reducía a cámaras o pajares. En cualquier caso, las superficies expuestas en los mismos, en las relaciones que dan todos los interesados, todos los vecinos de Herencia, están una serie de casas edificadas que al definir exactamente la longitud de su fachada nos pueden hacer una idea de la longitud total que ocupaban las casas construidas en Herencia en aquel momento. Dan la medida en varas de fachada y sí dan la medida de fondo, evidentemente ya de una forma regular. Por lo tanto, como si fuera un polígono o un cuadrado o un rectángulo perfecto, ¿no? Esta es una copia de unas declaraciones en la cual el vecino dice que una casa en que hago mi morada y es propia en la calle de la Zanja, tiene de frente 8 varas y media y de fondo 13. Su habitación consiste en un portal para entrar al patio y en él 2 cuartos para dormitorio, encamarados, una cocina hasta el suelo cuadrado, una cueva y encima un jaraíz, un paso que va a la traspuesta hacia el corral, en donde hay una caballeriza encamarada, una casa-horno corrida, un pozo y pila, un pajar sencillo y, bueno, da los límites al levante con Simón Díaz Naranjo, a poniente con Teresa Ventura Ramón, al norte con dicha calle y al sur con la calle de la Asunción, y el arrendamiento, si se alquilase, sería de 132 reales. Esta es la medida, es la medida que van a dar para calcular la renta de la casa, el valor que tendría si se alquilase la casa. Hay una casa de mucha importancia, pero que por las circunstancias de tiempo lo dejamos aparte. Es la casa de don José Abengoza, Benegas y Luján, que es una casa impresionante por la descripción que hace el titular de ella. Bien, yo he hecho un pequeño resumen de todas las calles que hace mención el catastro en Marqués de Ensenada. Si todas las casas que figuran ahí, que son aproximadas, son 1.301 casas las que había en Herencia, suponen una longitud de fachada total aproximadamente de 12.142 metros, es decir, 12 metros de fachadas. Evidentemente,
No hemos identificado las que están en el lado izquierdo y en el lado derecho, por lo tanto habría que reducir a lo mejor la longitud total a los 6.000 metros, 6 kilómetros de calle en aquella época, no está mal. Y tienen una media de 9,33 metros por casa. Ahí he ordenado las calles por el número de casas que hay en las calles, ¿no? Y entonces aparece la calle con más casas, pues está la calle Las Cruces, que tiene 103 casas y una extensión en fachada de 1051, calle Grande, de la Vereda, Zanja, Ronda, Tercia, calle del Argelillo, con 39 casas, calle de Rodrigo Díaz, en otros casos figura como calle del Molino de Rodrigo Díaz, un molino de aceite, calle del Toledillo, calle de la Cruz Negra. Hay otra calle curiosa que es la calle de Vara del Rey, no es la Vara de Su Majestad, sino de un pueblo de Cuenca, Vara del Rey. No lo sé por qué razón, pero evidentemente es así. Y luego están otras calles, pues la calle de Orán, Palanquero, calle de Capas, de Santana, y un número del Calderero, del Dómine, de la Tejera, en fin. Aquí queda, y supongo que en la publicación se vería con mucho mayor detalle. Y sería una labor para que gente de aquí, Herencia, pues desarrollase, ahora que se lleva todo eso del cambio de calles, que no sea de uno, sino que sea de otro, pues a lo mejor acudir a un registro antiguo para darle el antiguo nombre que tenemos nuestras calles, porque dice mucho. Aparece por aquí una calle real de Madridejos, que posiblemente, yo no sé si existe ahora calle de Madridejos aquí, pero existía la calle real de Madridejos. Calle del Cristo de Villajos, Plazuela de la Morra, y había una cosa muy curiosa en estas casas. En la plaza pública, dos de las casas que daban a la plaza pública tenían valoradas en renta 2 ventanas desde la cual se alquilaban para poder ver corridas de toros y otras actividades, algún teatrillo, alguna otra cosa. Había solamente 2 y se alquilaban por 40 reales. No estaban mal. Este dato de población es un dato curioso porque no está recogido, es extractado directamente del catastro de Malcrea Ensenada. Entonces, tiene una peculiaridad y es que es muy fiable por varias razones. En principio, porque era obligado en la respuesta que tenían que dar los vecinos el número de hijos con edades y situaciones de casados, viudos, matrimonios, edades de cada uno de los hijos, sexo y demás. Por lo tanto, si a esto le unimos de que era un catastro con carácter hacendístico, siempre había una nota en la cual decía que si no se respondía correctamente a lo que se decía, habría una multa de 200 ducados, la mitad del cual sería para Hacienda y la otra mitad para el que denunciase el caso. Por lo tanto, evidentemente, ahí había que andarse ya con mucho cuidado. En comparación con censos de esa época, en este da una población para Herencia de 6.076 habitantes. El mismo catastro para Alcázar no da una población mucho mayor, da una población de 6.700 habitantes. Y hay mucha diferencia con los censos, pues tanto de Florida Blanca como de Aranda. Concretamente, el de Aranda da una población de 7.443 habitantes, pero lo hace en función de los cuadernos disponibles en las parroquias, con lo cual hay mucha variación y muchas diferencias. Por otro lado, el de Aranda da periodos de edades, ¿no? Hasta menores de 16, de 16 a 25, de 25 a 40 y demás. Aquí hemos conseguido el poder hacer una pirámide de población moderna en la cual nos vemos que hay incluso una persona, hombre en este caso, de entre 96 y 99 años, que para aquella época, pues bien. Bueno, el espacio geográfico. Lo más antiguo que he podido encontrar sobre la distribución de herencia es
el mapa del Instituto Geográfico en la primera edición del año 1866. Ahí vemos efectivamente lo que es el núcleo urbano de Herencia y alrededor, en verde, que no se percibirá ahí muy bien, aparecen todas las huertas que rodeaba Herencia y los pozos de Anoria, que dice el catastro, que servían para todas estas huertas. Lo más curioso es que todavía en aquella época existen desavenencias con ciertos pueblos limítrofes, sobre todo con Alcázar, ya olvidado del tema de Villacentenos, pero sí también con Villarta por el tema de algunos sitios como son las Bólligas, la Bólliga Alta y la Bólliga Baja, y el término de Herencia también un poco con Arenas en discusión. Villarta ya para aquella época es también ya ayuntamiento y no depende de Arenas, también tuvimos nuestras cosas, de tal forma que en Villarta queda una cosa de aquella época, dice, ni aunque lo diga el cura de Arenas, que ya es muy significativo. Bien, pues este espacio ya en Herencia está muy limitado y de tal forma que en el recorrido que hacen para verificar todas las tierras, hace la descripción de los límites y dice que acompañado Pedro Berri de Aguirre y Ayala era el juez subdelegado para el establecimiento de esta única contribución y salió acompañado de Bernabé García Solorzano, Juan Francisco Moreno Palancas y Juan Manuel de Úbeda Logroño, a hacer el recorrido por los términos y verificar las propiedades, de tal forma que hasta se contaron las cepas. Salió de esta villa el reconocimiento, comprobación y verificación de las tierras, viñas, olivares, casas, quinterías y demás heredades de este término y con efecto se dio por principio por el mojón de Buenavista, me imagino que es el puente de Buenavista, confinante con el término de Alcázar desde el sur y continuó hasta Levante por el camino de los Bernardos, es el Bernardiello que habla en la Carta Puebla de Herencia, y el que viene de Alcázar a esta villa, en que se incluyen los sitios del Picazuelo, Veganueva, Cácer del Jamón. Jamón es el apellido de un antiguo alcalde de Herencia del año 1500 y pico. Por la ribera de Valdespino, Zanja de Abajo, y luego se continuó esta diligencia desde Levante al norte, confinando con el término de Villafranca y que incluye los sitios de La Cabezuela, Altos del Salobral y el Salobral, hasta el camino de Camuñas. Y en prosecución de esta diligencia se continuó desde el norte a poniente hasta las ventas de Puerto Lápice, que evidentemente una gran parte era de dominio de jurisdicción de Herencia y la otra parte se repartían la jurisdicción Arenas y Villarta. Y confrontando los términos de Villafranca y Camuñas, en que se incluyen los sitios de Matallana y Los Parrados. Y sin intermisión se continuó hasta llegar al mojón de Buenavista, de donde se había partido, y donde se había dado al principio, y que incluye los sitios de Sierra Morena. A lo mejor había que plantearse el tema del Quijote, y no tuvo que ir el Quijote tanto, lo tenía aquí al lado, en Sierra Morena. Sierra de Rando, y vuelve a la Bólliga Alta y Baja, Cañada de Pajares, La Mancha, cerca de Venta Quesada, por el camino de Manzanares. Evidentemente, no creo que haya sufrido mucha alteración el término, exceptuando exclusivamente el desglose de terrenos que conllevó el nuevo ayuntamiento de Puerto Lápice. Bueno, estas son las monedas y las unidades que se consideraban en aquella época, ¿no? La moneda de £1 de 34 maravedíes, la fanega aproximadamente, pensamos que son de 0,64 hectáreas, el celemín un 12avo de fanega y luego el estadal y la vara concretamente de 0,83 metros. En cualquier caso, sí hay una medida para definir perfectamente el área, la fanega, y es cuando hablan de viñedo, porque el viñedo en aquella época ya era de 1000 cepas por fanega, en todos los sitios. Y de tal forma está tal medida de que en algunos sitios cuentan al hacer el reconocimiento, cuentan las vides y hablan exclusivamente de que a lo mejor tiene 600
cepas, y a continuación porque el resto está puesto de olivas, ¿no? Compaginaban un poquito. El patrimonio rústico de herencia y demás. Aquí en este cuadro hemos visto de que no solamente en el registro del Marqués de Ensenada dan los datos de la población de herencia, sino dan los datos también de los vecinos de herencia que tienen propiedades en otros pueblos. Aquí estamos hablando en este cuadro de las poblaciones, perdón, de las posesiones de vecinos de herencia en el término de Villarta. Normalmente se están refiriendo al convento de Mercedarios, que en la mayoría del catastro figura como convento de mercenarios, pero bueno. Y luego los demás corresponden a capellanías, de las cuales hablaremos a continuación. El verdadero motivo, por tanto, es el estudio de la propiedad rústica. Y hay un profesor, el profesor Don Ezar Díaz de Urzurrun, que ha fallecido recientemente, experto en el tema del Marqués del Catastro, el Marqués de Ensenada, que hablaba de que es imposible señalar la total propiedad del pueblo en cuestión, que sería el resultado de la comprobación no solo de la propiedad de los residentes en el término, sino además de la propiedad de las propiedades que tenían fuera de él. Y bueno, él habla de una imposibilidad, pero habla de una imposibilidad ajustándonos al libro de respuestas generales de cada municipio. Pero en el momento que abrimos el campo y nos vamos a los distintos pueblos, pues entonces vemos efectivamente de que se puede conseguir perfectamente cuáles eran las propiedades de todos los vecinos de herencia o de los de Villarta en herencia, etcétera. Hacemos dos consideraciones porque la propiedad, aunque luego hablaríamos del tema de desamortización y demás, que es un tema más delicado, de los bienes eclesiásticos y de los bienes de seglares, ¿no? Los bienes eclesiásticos, es esta la división que hacemos, bienes propios de la parroquia, de la fábrica de la Iglesia, es decir, de las posesiones que tenía la Iglesia para cubrir sus gastos de cera, arreglos y demás, y que estaban gestionados por un administrador. Normalmente era un labrador y solamente tenía que ocuparse de los gastos que se estimaban oportunos. Si no se estimaban oportunos, pues no se gastaba. Pero los beneficios de la tierra, evidentemente, eran para el mayordomo. Luego estaban los beneficios priorales o del cura prior, es decir, las congruas, los diezmos y primicias, que estamos hablando de lo que sería el sueldo del cura, ¿no? Y el pie de altar, que simplemente era lo que cobraba el sacerdote por los servicios, es decir, por matrimonios o bautizos o cualquier cosa de estas. Por otro lado, luego estaban los bienes propios de eclesiásticos, obtenidos por herencia o adquisición, como los de cualquier seglar, pero que en herencia es considerable porque hay registrados al menos unos 49 eclesiásticos en esa época. Los bienes del convento, en el caso de herencia del convento de Mercedario, aunque hay algunas propiedades del convento de la Trinidad de Alcázar y otros de los trinitarios de la Guardia de Toledo. Los bienes de imágenes son terrenos que entregan a una imagen y que a una cofradía de una imagen y que generalmente son a imágenes muy concretas y están gestionados también por un administrador o mayordomo. Las ganancias de esas tierras para el mayordomo o la carga que tiene esas tierras para el mayordomo son pues la de hacer alguna fiestecilla en el día de la fiesta de la imagen y demás. Luego después están los dos aspectos más importantes de los bienes eclesiásticos, son las capellanías y las memorias. La capellanía, dice Pedro Melgarejo, que es una última voluntad o donación que sirve de patrimonio a eclesiásticos para que, como personas que han de tener todo su ejercicio en el servicio de Dios, sin que les ocupen ni diviertan las cosas temporales, tengan de qué poder sustentarse, beneficiando al mismo tiempo con los sufragios las ánimas del purgatorio.
eran nombrados por patrones especiales, pero en realidad lo que significaba era gente hacendada, pues se querían ganar un poco el cielo en tierra, dejando una serie de tierras para que con eso pudieran decir misas para su alma y demás. Las memorias son también muy parecidas, bueno, tienen un interés especial las capellanías porque evidentemente esa propiedad no se podía enajenar ni se podía vender. Y la carga que tenía de hacer las cosas que tuviese, no podía dejar de hacerlas aunque el año hubiera sido una catástrofe. Ahí la ganancia es para ti, pero si no tienes año ganancias, tienes que aplicarlo. Las memorias son exactamente igual, es decir, no se pueden vender ni se pueden enajenar, pero tienen una curiosidad muy especial, y es que en realidad las memorias vienen a ser como pequeños bancos. Me explico. Bueno, ahora volveremos al total de los bienes eclesiásticos y demás, pero las memorias gestionaban prácticamente la mayoría de los censos redimibles que se daban en herencia o en otros pueblos. El censo redimible era un crédito hipotecario a un interés tasado del 3% y que normalmente deberían estar afianzados bien con terrenos o bien con casas. Ahí nos encontramos, la mayor memoria de ellas es la del comisario Alfonso García de la Beldad y de su hermanastra Ana Bahillo, y estaba gestionada por el patrón que era Diego José Benegasi y Luján. Como este personaje tenía también un vínculo, es decir, en vez de mayorazgo hacían vínculos con el fin de que no se desagregase mucho la propiedad, pues adoptó el nombre del vínculo que tenía, era Abengoza, ¿no? Entonces el nombre que aparece es Diego Abengoza, José Benegasi y Luján. Tenía en créditos dados, pues creo que aparecen ahí 158.000 reales de crédito. Y era el más extenso de todos ellos, con 115 créditos dados, que se correspondían 75 a Herencia, a Villafranca 14, a Camuñas 8, a Villalta 6, Alcázar 3, Manzanares 2, Madriejos 3, Campo Cristiana 3 y Consuegra 1. La cantidad no era muy elevada, el más alto podía ser a lo mejor de 2.000 o 3.000 reales. Y curiosamente estaban afianzados en la mayoría de ellos por casa y no por propiedades rústicas. De este personaje, Diego José Benegasi y Luján, hay una curiosidad que, bueno, simplemente por la curiosidad, a riesgo de perder un poquito de tiempo, la tengo que comunicar. Diego José Benegasi y Luján era nieto del gobernador del partido judicial de Alcázar de San Juan. Era descendiente de una familia importante, caballeros de la Orden de Calatrava y demás, procedente de Arenas de la provincia de Ávila. Y, bueno, vinieron aquí. Él se casó, en este caso es la partida del registro de matrimonio celebrado entre él y su mujer era María Fernanda Josefa de Figueroa, hija de don Juan Alfonso de Figueroa, uno de los mayores ganaderos de la zona. Y su padre, pues Fernando Benegasi Luján, que había casado con Catalina de Acuña. Lo curioso es de que, aparte de que era el hacendado más importante de herencia, con diferencia sobre todos los demás, es que ocurrió una cosa curiosa, y es que no sé, porque no lo tengo muy identificado, si un hermano suyo o un primo suyo, don José Joaquín Benegasi Luján, era un autor teatral de gran prestigio en España en aquel momento, vivía en Madrid, y le pillaría por aquí en el famoso terremoto de Lisboa, pero que aquí también en herencia se fue, y escribió unas endecasílabas para la descripción del terremoto, según se experimentó en la Villa de Herencia el día 1 de noviembre de este año de 1755, a las 10 del día, compuesto a impulsos del desengaño para el mayor escarmiento por don José Benegasi y Luján.
Y bueno, ahí dice: Jesús, Jesús, ¿qué es esto? ¿Dónde hallaré firmeza si aún la tierra, mi madre, me falta madre por faltarme tierra? ¿Qué es esto, Padre mío? Todo el orden se trueca. ¿Son ya las piedras hombres o por ser hombres son los hombres piedras? Esto es tan insensible, tan sensibles aquellas que las piedras se mueven y por ellos no se muevan. Os lo dejo por si lo queréis leer luego. Bueno, pues estamos hablando de estas posesiones y las posesiones del convento. Aquí está la declaración del personal del comendador del convento de mercedarios descalzos redentoristas de cautivos de la villa de Herencia, Fray Antonio de San Isidro, como encabezamiento de esta relación, y habla de unas posesiones de 242 fanegas de tierra de secano. No están incluidos las huertas que tenía en el propio convento, y tenía además 15.127 vides y 646 olivos. Para cuidar de ellas tenía un mayoral, otra persona de labor y un zagal. Luego estaban los bienes también de cabildos, el cabildo eclesiástico, que era el cabildo que llevaba la Iglesia y estaba bajo la advocación de San Pedro y San Pablo, con un mayordomo y tesorero de la misma, ¿no? También era un un banquero camuflado para dar créditos a la gente que lo necesitaba. Las tierras de las que eran propietarios eran muy pequeñas, ¿no? Y además todas ellas las tenían arrendadas a un tal Alfonso Cantero, que era dueño de una venta en el sitio de Puerto Lápice. Bien, el tamaño, ya hemos visto que del tamaño de las fincas son muy pequeñas, y sí hay una curiosidad, porque está una finca que es propiedad de la ermita de Nuestra Señora de la Sierra de Moral de Calatrava, con una extensión muy alta, de 200 fanegas en relación con lo que eran las parcelas, y que estaba situado en lo que era antiguamente Villacentenos, concretamente en este caso en el Rocín, en Las Manchas y en todo este sitio. Los vínculos ya hemos dicho que eran exclusivamente la posibilidad que vieron para que aplicar la ley de mayorazgo, que propia de los países, por ejemplo, en Cataluña, muy frecuente, para que no se partiesen las fincas, ¿no? Y bueno, estos son los bienes de imágenes que hablábamos antes. Evidentemente estamos hablando de la imagen de la Santa Veracruz de Herencia, que tenía unas posesiones de 11 fanegas, Nuestra Señora de la Asunción de Herencia 9, Nuestra Señora de la Concepción, evidentemente la que más, 50 fanegas, Nuestra Señora del Rosario de Villarta, 8 fanegas, está en la zona próxima de Falcón, en la zona más próxima donde tenía propiedad el Lord de Villarta, el Cristo de la Misericordia de Herencia, 3 fanegas, y San José de Herencia, 7 fanegas. Las parroquias que tenían territorios en el término de Herencia era, evidentemente, la de Herencia y además la de Camuñas y Villarta. ¿Cómo podía vivir esta gente del patrimonio? Pues en principio tenían unas parcelas muy pequeñas, una extensión media no mayor de 9 fanegas y además muy diseminadas, unas en un pico, otras en otro. Por lo tanto, la producción era muy difícil, ¿no? Entonces, aquí el profesor Donezar hizo un balance de ingresos y de gastos de lo que sería una parcela de primera calidad de 80 fanegas. Yo lo he adaptado un poco, él lo hacía general y más concretamente para tierras de Castilla y León, y yo lo he adaptado un poco para nuestra tierra, ¿no? Entonces, un producto de 80 fanegas de tierra, 40 eran barbecho y luego, evidentemente, eran 20 de trigo para alimento humano y otras 20 de cebada para el alimento animal. Y algunas veces, si había que sembrar más cebada, se sembraba porque, evidentemente, sin ello no podían funcionar. Los beneficios que se obtenían eran 200 fanegas de trigo, 400 fanegas de cebada, 1.200 arrobas de paja de trigo y 1.200 arrobas de paja de cebada.
paja de trigo era de mala calidad y por eso se paga mucho más barata que la de cebada. Los gastos, pues el trabajo personal, que lo evaluaban en 180 jornales a 4 reales, el consumo de cebada 120 fanegas, la paja 365 arrobas y luego gastos diversos de herradura, aperos, arreos en unos 200 reales. La simiente, al ser de primera calidad la tierra, 20 fanegas de trigo a 18 reales y la simiente de cebada 40 fanegas a 9 reales. Total, entre gastos e ingresos, o entre ingresos y gastos, mejor dicho, quedan unos 5.046 reales, que era una cantidad elevada si no hubiera más circunstancias añadidas. Una de ellas eran los impuestos, los diezmos. Los diezmos eran 20 fanegas de trigo y 40 de fanegas de cebada, al precio tasado que había. Las primicias, que eran simplemente por el uso de la propiedad, era media fanega de trigo y media fanega de cebada. Y luego el voto a Santiago Apóstol, que era un simbólico de un cuarto fanega de trigo de 4,5. Estos datos serían interesantes para poder vivir una familia siempre y cuando fueran constantes. Por eso, en el cálculo que se hace ya de un quinquenio, pues entonces evidentemente vemos que la cosa ya varía mucho más y que nos podemos encontrar con una producción a lo largo del quinquenio, considerando años buenos y años malos, con una productividad de 80 reales por fanega labrada. Por lo tanto, ya la cosa cambia considerablemente. Y estamos hablando un poco de lo pequeñas que eran las parcelas. Este es un trabajo muy coral, quiero decir que este trabajo para un taller de historia como el que tenéis aquí en Herencia, pues evidentemente da mucho de sí porque evidentemente conocéis nombres, caminos, situaciones que a mí se me escapa, aunque en algunos de los sitios lo tenga relativamente claro. Pero vemos, por ejemplo, que de todas las fincas que hay adscritas a territorios muy claros, es decir, el sitio de Matallana, pues en el sitio de Matallana vemos que se han hecho 88 parcelas de un total de 523 fanegas, se hacen 88 parcelas que van a disfrutar 35 propietarios. En el sitio de La Solana, la Sierra de la Solana, pues nos encontramos lo mismo, 344 fanegas, con 33 parcelas, en Salobral 145,51, y las que están con asterisco, el sitio de La Mancha, sitio de Monte Mejía, sitio de Rocín, sitio de Recuero y expresamente sitio de Villacentenos, son desagregaciones previas del lugar de Villacentenos. En la zona de Las Manchas, todo en el término al lado de la carretera nacional de Cádiz, a la izquierda yendo hacia Andalucía. Y nos vemos de que es una extensión muy considerable, sobre todo el sitio de La Mancha, de 2.058 fanegas. Normalmente todas ellas de inferior calidad y en su mayoría pues son tierras de monte bajo y demás. Concretamente aquí habla del sitio de Monte Mejía, que es una sola finca que en ese momento permanece, de 600 fanegas y que es propiedad de un vecino de Daimiel, concretamente de Baltasar Carrillo y Albornoz. El apellido es ilustre. Bueno, pues este sitio concretamente del Monte Mejía está muy recientemente, ha estado y todavía se conserva el monte en bastante perfectas condiciones. Todos los demás, en principio, como consecuencia de la desamortización y luego posteriormente, no hace mucho, con una ley muy famosa de fincas manifiestamente mejorables que obligó al desmonte de muchísimas fincas, pues ha quedado el campo como se ha quedado en muchos sitios. Bueno, esto no es política, ¿eh? Bueno, los mayores propietarios de herencia, en más de 200 fanegas. Vemos de que, evidentemente, aquí la mayoría pertenecen al estado de Hijosdalgo
y luego hay 4, 5, 6, 4 labradores de gran importancia, en los mayores de 200 fanegas. Por lo que vemos, estos hidalgos, por las posesiones que tiene, concretamente el Diego José Abengoza Benegasi, tiene unas posesiones de 1.300 fanegas y con un número de 19 de ganado. Vicente Remón, pues son 421 y demás. Quiero decir que estos hidalgos no son los hidalgos del Quijote, de los de lanza en astillero, y esos de que comían y ayunaban con mucha frecuencia. No, estos eran de gran poder y además de gran influjo. Aparecen ahí, por ejemplo, Diego en Feliciana López de Cervantes, Isabel María Espinar, Alfonsa Duqueso, y creo que había por ahí otra mujer. Curiosamente, todas ellas son viudas y algunas de ellas, por el apellido, pues evidentemente se supone que su propiedad está donde dice su apellido, el Duqueso y demás, ¿no? Aquí hay agricultores que saben estos sitios perfectamente. Enrique de la Orden, con unas propiedades de 228 tierras de secano. Es evidente, por otro lado, de que en una estructura totalmente agraria, como es herencia, con una nula implantación de cualquier otra actividad, salvo alguna fábrica de jabón, que además la tenía una compañía de fuera, que es una compañía importante, y de transformación de productos agrícolas, casi exclusivamente para el gasto, concretamente el vino. Hemos visto en la diapositiva esta de la casa, hemos visto de que era una cueva y un jaraiz arriba, pero evidentemente no era de producción. De producción no hay bodegas de producción recogidas en esto. Sí, en cambio, de molinos de aceite. Aparecen 7 molinos de aceite, muchos de ellos de propiedad compartida. Bueno, el reparto de la propiedad, me refería a eso, ¿no? de que en herencia, al no haber ninguna otra actividad, el interés de mucho de la gente de herencia pues era de poder tener una pequeña propiedad con el fin de poder a tener un ingreso añadido a su labor, por ejemplo, de peón o de gañán o de mayoral y demás. Y una de las más importantes, el tema de arrieros. El tema de arrieros en herencia era una actividad impresionante. Disponían de una cabaña de asnos y demás, de más de 400 asnos para las agencias estas que hay ahora, ¿no? El MRV y demás, que entonces llevaban estos arrieros de herencia y además muy importantes, y algunos de ellos con 6 y 7 burros para poder hacer esta labor. En la renta se le establece un acomodo de lo que sería su renta en función de los asnos que tenían, y por tanto si tenía 7 se le calculaban 200 reales por cada uno, 1.400 reales de interés. Pero luego, aparte, en los días que no les salían trabajo, pues tenían sus finquillas, como hacen todavía los albañiles que venían antes de Madrid, y en los fines de semana arreglaban sus viñas, pues ellos hacían lo mismo. Cuando no tenían encargos, pues entonces labraban sus viñas. En todas estas profesiones, todos tenían propiedades. Arrieros, profesiones liberales, funcionarios, hidalgos, hortelanos, jornaleros e incluso, cosa curiosa, pobres. Figura ahí una curiosidad de que hay un pobre que tiene una fanega de tierra de inferior calidad, 9 que tienen entre los 9 51 fanegas de mediana calidad, y luego hay otros 4 que tienen 7,78. El criterio de pobre en las relaciones no lo he logrado entender, porque efectivamente muchas de las viudas que figuran aquí, viudas, doncellas de estado general, figuran en situación de pobres, pero hay algunas, como hemos visto, por ejemplo, Feliciana López de Cervantes, que era una viuda, pero con mucho poderío. Bueno, estaban hablando también de, a la hora del ser tan pequeñas las parcelas,
el hecho de que, como había mucho censo redimible, pues entonces el no pagarlo, el que daba el censo se quedaba con la fianza que tenían. Esto hubiera sido una razón muy lógica de que hubiera tantas parcelillas sueltas y demás. Pero si luego miramos la realidad, no es así, porque la mayoría de los 800 censos que hay, 700 y pico están avalados con casas y no con fincas. Corresponden a labradores e hidalgos. Y termino ya concretamente con la situación de viñas y olivares. Yo he puesto aquí los sitios más importantes donde se concentran las viñas y olivares. Concretamente en las viñas estamos hablando de unos sitios muy específicos que sería lo que ahora se podría llamar pagos. Los vinos de pago que ahora son tan famosos, pues estos lugares eran sitios de pago. Por ejemplo, sitio de los Arenales, sitio de las Entradas, sitio de las Viñas Viejas, sitio de la Heredad. Este era concretamente un sitio que además en el catastro figura como pago de la heredad, y fundamentalmente este pago de la heredad era, estos 54, era toda gente de Villarta, porque no hay que olvidar que el término de Villarta termina en el Puente Viejo prácticamente, y ahí empieza el término de herencia. Por tanto, das un paso y los de Villarta, si querían labrar algo, tenían que meterse en el término de herencia. Había también en Caracierzo, en las Villanuevas, el Pantasmillo, los Molodros, el Cerrillo, Barrajón y los Albillares. En cuanto a los olivos, exactamente igual, eran sitios muy concretos de tal forma que se ubicaban todas en la parte septentrional de las sierras y concretamente en el camino que iban hacia Puerto Lápice. El sitio de Caracierzo, evidentemente, es cara al Cierzo, el viento septentrional, y muy cerca de él estaba el sitio de los Molodros, que era el sitio de mayor aglomeración de olivares en la zona. Luego estaban los Pilancones, las Bólligas, que era un sitio ahí muy problemático porque tenían que pagar diezmos, y algunos diezmos los tenían que pagar al prior de Villarta y otros los tenían que pagar al prior de herencia, y entonces, bueno, ahí la relación no era muy correcta, a pesar de que Villarta y herencia no le pasó como Villarta y Arenas. Villarta y herencia han mantenido una relación muy, muy estrecha siempre, aunque con Arenas no tanto. Los Pulgueros, la Pedriza, el sitio de las casas de vacas y el sitio de las cuevas de cabras. Normalmente el número de parcelas era de una fanega 53 de término medio, con una capacidad media de 5.000 cepas y que podían producir pues aproximadamente pues unos 150 arrobas. Punto para gasto. En cuanto al aceite, pues era un poco mayor y podían llegar a producir pues unas 125 olivas por fanega y unos 3.700 de aceituna en la fanega y aproximadamente no más de 700 litros de aceite. Bueno, pues termino. Hemos intentado orientar este trabajo un poco con un breve resumen que diese a conocer el estado de la propiedad agraria en herencia en la segunda mitad del siglo XVIII. Este es un punto de partida para comprender los posteriores procesos de desamortización que transformarían de forma radical la propiedad tanto de herencia como de los pueblos vecinos. En cualquier caso, sí hemos de hablar, aunque esto ya sería en otra ocasión, de que el término de manos muertas, que fue el que aplicó la desamortización para expropiar las tierras, no era aquí en herencia, ni en Villarta, era más en el campo de Calatrava. En estos pueblos no lo había. Sí había, y eso fue un perjuicio muy grande para los ayuntamientos de los pueblos, los terrenos de propios de los ayuntamientos, extensiones considerables, en las cuales se podían recoger leña los vecinos, podían cazar y demás, y que fueron expropiados directamente en lo que se podría considerar como uno de los mayores robos del siglo o de la historia de España, porque evidentemente se le siguió pagando a los ayuntamientos esa expropiación.
pero yo recuerdo haber visto, siendo concejal en el Ayuntamiento de Villarta, estoy hablando de hace unos 30 años, de que todavía el Estado pagaba 200 pesetas por la expropiación que se había hecho del terreno de propios, que era concretamente pues todo el término de las posesiones de Madara, era terreno de propios de Villarta, y que bueno, entonces era una zona que servía para poder coger leña y demás. A eso le siguió una ley también muy nefasta para aquella época, que fue el cerramiento de propiedades. Todos estos cerramientos que vemos con las piedras y demás, pues limitó a que la caza pudiera salir de ahí, la gente ya no podía entrar, el establecimiento de guardias y demás, e hizo pues que el proceso de desamortización fuese un fracaso, y que solamente consistió en que la propiedad que disfrutaban en algunos sitios eclesiásticos y ayuntamientos pasara a manos de las grandes burguesías de Madrid. Eso es todo.